Buenos Aires, decían cada vez más chicos. Esto me hace acordar tanto aquellos domingos en Belgrano. Nuestro fin de semana es un retrato de una familia argentina de la provincia de Buenos Aires, de los suburbios, en la década del 60. Es una obra en apariencia sencilla, son dos parejas que se juntan para cenar y vienen algunos amigos. Un matrimonio que decide pasar un fin de semana con sus amigos, vecinos. Todos en una casa como en ese entonces que se juntaban de tertulia, ¿viste? Se iban un fin de semana a dormir a la casa en San Isidro. Iban del centro a San Isidro como si fuera que se iban a, no sé, a la costa. Pero era la época. Y bueno, y ahí suceden cosas donde hay diversión, encontronazos. Son demasiados jóvenes o demasiados viejos. Es una obra más que nada que trata de reflejar lo vincular, las parejas, el rol de la mujer, el rol del hombre. Creo que lo rico radica ahí justamente en ser un reflejo de una época y por eso transcurre algo tan simple como un fin de semana. Estamos pasando bien, che. Y lo que transcurre ahí, además del tiempo, es todo lo que no se dice, que les ocurre a cada uno de ellos. Las alegrías, las frustraciones, las esperanzas, los rencores, las peleas, las infidelidades. Los entramados que suceden entre estas personas y además lo que pasa en ese momento en la Argentina en el año 64. Hay un matrimonio que son como el eje de esta historia, que para llenar el vacío que provoca el ocio, los fines de semana convoca a sus amigos a pasar los días con ellos. Mi personaje es la dueña de casa, la mujer de Raúl. Tengo 42 años y siento que el tiempo pasa. Es un hombre que no tiene hijos, es vendedor de una compañía de máquina de escribir que de alguna manera funciona, pero quiere ser independiente, quiere de alguna manera independizarse para ascender un poco más en la escala social. Y Daniel viene a ser el que ya está acomodado, ya tiene un mejor pasar, es muy amigo de él. Y me parece que lo que sucede es mientras que Raúl está intentando que venga para pedirle un consejo y a ver cómo hace para acceder a esta nueva posición, él quiere divertirse en el fin de semana, pasarla bien. Y le dice, si te voy a ayudar, no tengo ningún problema, claro que sí, pero no termina nunca. ¿Conoce Nápoles? ¿El cielo de Nápoles? Mi personaje es Alicia, la mujer de Daniel. Alicia es una mujer, digamos, comparada a las otras mujeres de la obra, un poco más arriesgada, un poco diferente. Yo siempre digo que si hubiera nuestro fin de semana 2, Alicia es la primera de las primeras argentinas que se divorcian. Terrazas en los bares de Lisboa, las callejuelas de Génova, no conoce nada de eso. ¡Cállese, por favor! Es tilinga igual, queda en la chatura y queda en ese matrimonio con el tipo alcohólico, diría yo. Está bien, que los chicos tienen solo tanto tiempo. Te dije que estoy esperando a Sara. Ay, que lo dijiste 3 veces en menos de 5 minutos. Como si supieras... como si no supiera que tengo hijos. No quise decir eso. Pero lo insinuaste bastante bien. ¿Sabes que no sé lo que insinué? Yo hasta me atrevería a decir que el pibe un poco la faja, Alicia. Me atrevería a decir, a mí me sirve para laburar eso, para actuarla. Ellos van a salir a caminar hasta la estación. Jorge es un vecino de Raúl, tiene algo muy particular. Él es un gran jugador de bochas. Vive para eso, vive pensando en eso, no toma. Toman todos, en la obra están todo el tiempo tomando, fumando, todo, y él no toma.
porque tiene que estar concentrado para su partido. Si saliéramos ahora todos juntos, le haría bien. Está casado con Sara. Podría discutir con mi suegra. Un poco le aburre a ella, entonces es como una mezcla entre eso de que tenías que estar casado, como por una cosa medio así de la época, y esta chica que a la vez se siente insatisfecha porque tiene ganas de vivir quizás otra cosa. Estoy harta ya. Y con la esposa lo que tiene es una relación normal, trata de no ver los problemas de que la esposa está podrida, que viven en la casa de los padres de él, lo cual eso lo ata de alguna manera y tiene una vida muy rutinaria. No, pero no es por diversión, Sara. Se trata de que salgamos un rato con mis padres. Es por ellos. Capaz que el tema de las bochas, el juego, lo hace escapar un poco de esa realidad. ¿Te fijaste, Beatriz? Si en nuestra época se hubieran usado los peinados de ahora, a mí me habrían quedado muy bien. Tengo el rostro apropiado. Elvira se siente fea, se siente inadecuada en todo momento, en todo lugar. No tiene novio, ni amante, ni amigos. Solamente acude a esa casa que es la casa de su hermana y vive de la pensión que le dejó su papá, que no le alcanza para nada. Anhela tener un trabajo, pero no sabe qué porque no tiene ningún oficio. Y es bastante molesta. ¿Qué me hiciste? ¿Estoy muy mal? No, al contrario. Solo que te arreglaste como para ir a una fiesta. Quería estar a tono con la reunión. Sueña con trabajar, quizá sueña con ser aceptada, quizá sueña con sentirse más adecuada y más normal y no lo logra. No es cierto, Beatriz. Papá se levantaba temprano los domingos para hacer las compras. Nosotras generalmente nos acostábamos tarde los sábados. Es un personaje que por momentos se sume como en un sueño, en un sopor, y trata en algún momento de la obra también como de ponerse más bonita, sin éxito alguno, y finalmente se va como volvió. Esto me hace acordar tanto aquellos domingos en Belgrano. Te podría decir lo que yo le agregué de mi cosecha a este personaje, y bueno, secretamente inventé que está enamorada de Raúl, que es el marido de la hermana, y que tiene cierta curiosidad por el mundo masculino. Y creo que mi visión del personaje le aportó humor. No sé si en la puesta original esto lo tenía, ni sé, y sospecho que no sé si le gusta a Tito o no, pero sí sé que para mí era vital, que desde la primera lectura, desde la primera impresión que yo tuve del material, sentí que no lo podía hacer de otra manera. ¡Ay, Fernando! ¿Cómo andas? Fernando es el personaje que entra al final de la obra y es el que, digamos, en cierto modo, tira abajo todos los proyectos del protagonista, ¿no? De Raúl. Ayer a la mañana me mandaron a llamar de la gerencia. Me nombraron jefe de vendedores. Él intenta también tener un plan, un proyecto de poder salir de esa mediocridad en la que está inmerso en ese trabajo. Pero después, como todos los personajes, se queda y se conforma con tener un puesto en la compañía que está y no le importa tirar abajo todos los proyectos hablados con Raúl, ¿no? Ser jefe de vendedores es lo máximo a lo que se puede aspirar en la compañía Félix. Raúl es un gran entusiasta, pero ese entusiasmo no está acompañado por una ideología. Cuando uno no está preparado porque no tiene una formación política, se sorprende y se frustra y se quiebra. Y Raúl se quiebra.
lo que se puede ver son los sueños incumplidos de todos los personajes de esta obra. Adiós. Hay un personaje que anhela con viajar, pero a la vez también se dice que nunca se va a ninguna parte. Hace tiempo tenía decidido volver a navegar, pero no me animaba. Tenía miedo. Lo que subyace son personas que no pueden salir de ahí, que no pueden salir de donde quieren salir, porque lo expresan, algunos personajes más que otros, pero ahí quedan. Es preferible quedarse encerrado en este fin de semana, que era en cierto modo una situación cómoda, ¿no?, para cada uno de los personajes. Se bebe mucho en la obra, digamos, los personajes beben. No se bancan y beben. De alguna manera el alcohol es un leitmotiv de la obra también, ¿no?, por producto de esa gran insatisfacción. El negocio ya te dije que va a funcionar eso bien, hombre. Y esta gente que sueña, es el mundo mío familiar también, no específicamente mi familia, pero el mundo reconocible mío de ese tiempo, donde esa cosa muy argentina de soñar que, bueno, yo doblo la esquina y tengo un negocio, o salgo de esto, y no tener en cuenta que su futuro también depende de un futuro del país. No quiero nada. No es personal el futuro. A algunos les va muy bien, pero a mis personajes, a ninguno les va a ir bien por esa mentalidad que tienen, de esa fantasía de, bueno, salir de esta mediocridad económica, sin darse cuenta que la mediocridad es más espiritual que económica. Vamos de paso. Amable, ¿eh? Si me ahoga, Pedrín. Nosotros estamos bien así. No nos falta nada. La compañía se me ha convertido en una rutina, a pesar de haber tenido el récord de ventas, la zona más difícil de Buenos Aires. Volver a las bases sería el desafío, y en ese sentido Jorge Graciosi nos llevó a ese viaje del pasado. Nada más que un vendedor, porque ahora el que manda es el cliente. Es un muy buen director, es un muy buen puestista. Todo sucede en ese patio emblemático de las casas de los 60, de los 70, incluso en Palermo existen todavía esos patios, esas casas bellas. Y eso habla también del espacio que elige el autor para contar una historia. Tiene como las asimetrías propias de las casas viejas que tenían una estructura con ventanas altas y después ponían una puerta, la que consiguieron al costado. Y es un lugar grato, y me parece que de alguna manera dar esta apertura de la parte más íntima de la casa al espectador los hace meter adentro de la escena, y eso me parece bastante interesante. Es una escenografía maravillosa, maravillosa. Realmente uno se siente muy cómodo, inclusive tiene los detalles de los baldosones antiguos, los ventanales, el ventanal típico de las casas antiguas, la casilla de gas, de los tubos de gas. Una casa antigua de San Isidro. El patio, bueno, tiene un portón que comunica con la casa del vecino. La escenografía permite que se pueda ver el interior de la cocina y, bueno, todos los elementos típicos, característicos y de la década del 60. Está muy bien ambientado por Héctor Calmet, no solo la escenografía, la reconstrucción de un patio de esa época, sino con toda la utilería, toda la ambientación, con elementos que yo vi de chico, ¿no?, que veía
en el uso diario, como los sifones, las maquinitas de flit, las palmetas. Todo ese tipo de objetos está muy bien hecho, muy bien reconstruido por Calmet. Es una hermosa mañana de domingo, ¿verdad? Las mañanas de domingo siempre son alegres. Trabajar con Graciosi estuvo buenísimo porque él tiene muchos Tito Cosa en su haber. Ha dirigido como 9, creo. Te da mucha libertad para trabajar. A mí me encanta, porque te deja proponer, te deja hacer, te deja buscar. Y después te dice, sí, no, correte, vení, respetame la apuesta. Quedemos, querido. ¿Qué pasa ahora? Ese equilibrio, viste, de la línea muy delgada de poder buscar, proponer, pero a la vez que te dirijan, ¿no? Porque si no estás solo, si solo buscas y propones y no te dirige nadie, es un embole, y si te dirigen y no te dejan proponer, también es un embole. Hubo con él un equilibrio que estuvo buenísimo. De todos modos, no creo que te resulte difícil encontrar quien lo reemplace, ¿no? Yo lo que rescato es el valor que le da al trabajo de cada uno y el respeto que tiene por los actores. ¿Por qué? Hoy en día a veces se me acerca en maquillaje y me dice, che, para de morcillear un poco, no agregues tanta letra, no saques acá, no pongas acá. Muy Graciosi, el trabajo con Graciosi. ¿Te acordás, Beatriz? El día que Celia le puso vino en lugar de vinagre a la ensalada. Graciosi es como un director técnico. Por momentos había esa intensidad en los ensayos, ¿no? Como cierto espíritu deportivo, por momentos demasiado pasional todo, en el tono del trato que teníamos entre nosotros. La verdad que ya me da ganas de conocerlo. Si viene voy a hablar con él. Y lo vas a pasar muy bien. Tipo ideal para las patas. Es un vendedor nato. Él, que empezaba a querer dirigir, empezó a reponer una obra mía, que era Tute Cabrero, y le fue muy bien. Evidentemente, mis obras lo conmueven. Ya creo que lleva 8 obras mías entre repuestas y estrenos. Cuando un elenco se lleva bien, no solo se ve en el escenario, sino que el trabajo crece en el escenario, ¿no? Nosotras le sentíamos gusto raro, empezó a narrarnos y terminamos comiéndola con ganas. Venimos todos de distinto palo, algunos ya habíamos trabajado, otros no, algunos veníamos de hacer una telenovela o cine y otros del teatro más independiente, y aprendimos a querernos en el transcurso de los días. Gente distinta, de palos distintos, y se armó como una armonía en esa rareza de mucha diversión. Lo mejor va a ser que me vaya. De mi parte, la verdad que aprendiendo muchísimo, observando muchísimo. Mi personaje está 1 hora fuera hasta el final, entonces esto me permite poder reflexionar muchísimo más el trabajo de los compañeros. No, yo me imagino que primero empezó bromeando con... Y el vínculo fue lindo con mis compañeros, porque de alguna manera el teatro, es ser un hecho vivo. La construcción, para mí por lo menos, está dada en los vínculos con los compañeros. Establecer contacto con los compañeros desde lo afectivo para mí es medular y fundamental. A pesar de algunos desencuentros que tuvimos productos de las pasiones, entiendo que la construcción del artista o de lo artístico también sucede a partir de hechos emocionales muy fuertes. Saben perfectamente que esa compañía o son demasiado jóvenes o demasiado viejos para empezar nada y no me vas de villano. Se trata de gente sensible, por sobre todas las cosas, que queremos contar una historia y hacerlo con arte.
El fin de semana es una obra que se escribió hace 50 años, por lo tanto habla de la identidad de nuestro teatro, es un clásico, por lo tanto habla de un momento del país y de alguna manera el teatro, al ser un hecho vivo, representa ese momento del país, los años 60. Relata parte de nuestro pasado que tiene que ver con nuestro presente, de dónde venimos y quiénes somos de alguna manera. Tito Cosa en su primera obra habla del proceso de la clase media ante una circunstancia como la que vivió en esos años, ¿no? La transformación, la penetración cultural y lo que significa pertenecer a una clase que de siempre está intentando no pertenecer, querer ser más. El primer año largamos la compañía, el segundo compramos un coche, el tercero tenemos un local de ventas y el cuarto dejamos de trabajar. Sí, bien, Carlito, dejamos de trabajar. Tiene una mirada sobre ese mundo de la clase media, una clase media que no tiene mucha conciencia de lo que es, que generalmente es una víctima. Tito pone en ese lugar a cómo el poder de alguna manera apoya a los que están surgiendo, pero en realidad no le da las herramientas, ¿no? Parecería que sí, te vamos a apoyar porque tenemos, porque arreglátelas como puedas, yo me tengo que ir a hacer otra cosa que es más importante en otro lugar. Cuando empecé en la compañía, trabajaba en la oficina. En ese tiempo, mi máxima aspiración era ser vendedor. Y bueno, al año me ascendieron a vendedor. Para mí fue algo maravilloso. Todo funcionaba, las ventas caminaban, me sentía seguro, era el señor Raúl Guzmán, vendedor de máquinas de escribir de la compañía. El capitalismo en ese sentido es implacable, ¿no? Cuando una empresa ve que uno de sus empleados intenta desplazarse o correrse de ese lugar al cual ha sido asignado, puede convertirse en un competidor y no se lo van a hacer fácil. Eso ocurre en la obra, ¿no? Durante 50 años hubo muchas versiones. La obra tiene mucha vigencia, se habla de la clase media porteña, de sus sueños, sus aspiraciones y de sus frustraciones. Por lo tanto, creo que tiene vigencia. Es agridulce, te deja pensando, por momentos te queda rebotando un saborcito medio amargo. Raúl tiene razón. Tenemos que quedarnos, tenemos que ir al río. Es una hermosa mañana para ir al río. ¿Los chicos solos están? No, los chicos no están solos, están con Flora. Y además hoy es domingo. El crepúsculo del domingo que se deshace todo, aunque no pase nada en tu vida. Falta la transmisión de un partido de fútbol para llegar a ese clima triste de los domingos. Donde yo no me animo a cumplir mis sueños, donde yo no me animo a cambiar de trabajo, donde yo empiezo a frustrarme porque no soy amada, donde yo soy aquella mujer a la que le gustaría tener una aventura extramatrimonial. Vamos a comer. ¿A comer? Habla de la mediocridad, de la gente que quiere salir a flote, que quiere salir adelante y que parece que lo va a hacer y no se animan. Y eso es realmente actual también. O sea, no es solamente de hace 50 años. Nosotras generalmente nos acostamos tarde, Rosa. Es como un espejo en el que se puede la gente sentir reflejada, si bien pinta una sociedad sin teléfonos celulares, sin internet, sin virtualidad, sin Tinelli, qué sé yo. Esa identificación del público a mí me conmueve, porque fue la misma identificación de hace 50 años. Me conmueve, pero me duele. Quiere decir que en este país no avanzamos mucho. Nos seguimos revolviendo en las mismas problemáticas, con las mismas fantasías, con el mismo individualismo. A mí
mí escribir teatro nació de dos circunstancias. Una, como todos los que escribimos teatro, queremos ser actores, y no me animé. La otra, que me gustaba escribir. Y encontré entre una imposibilidad y una vocación primaria o inicial, encontré lo que yo podía hacer para el teatro, que era escribir. Yo escribí esa obra en el momento en que ese estilo naturalista, cotidiano, no dejaba de ser una novedad en el teatro porteño. Interpretar una obra de Tito Cosa es algo muy lindo porque tiene una estructura, sus obras que son muy sólidas. Yo es la quinta obra que hago de él y me gusta trabajar mucho sus textos. Pero ¿cómo? ¿No iban a ir al río? Sí, pero parece que a mi mujer se le fueron las ganas. Trabajo mucho con Tito, esta es la octava obra que hago con Tito. Hay un conocimiento mutuo, pero no vi la primera versión, eso está en la cabeza de él, está muy presente siempre. Él tiene una imagen muy fuerte, fue su primera obra, además muy exitosa, la que a él le dio el espaldarazo en la dramaturgia nacional, ¿no? En aquel momento. Por lo tanto, él está muy aferrado a esa primera versión y por lo tanto hemos discutido mucho. Hay diferencias. Las puedo detectar yo, que la conozco, que vi aquella versión, que tuvo mucho éxito, estaba muy bien hecha. Yo acá quiero rendir un homenaje a su director, Girair Mosian, y a todos sus actores. Fue una apuesta muy buena, pero quizás una apuesta de ese tiempo, de ese momento. Está el patio, está esa cosa de la bebida, de querer pasarla bien, esa declinación del domingo, todo eso está, pero tiene que estar, porque si no es otra obra. Lo que Jorge Graciosi produjo, creo que con mucha capacidad y con mucha inteligencia, ciertas actualizaciones. El mismo espíritu de la obra, pero trasladado a hoy. La prueba es que el público de hoy, muchos de los cuales ni habían nacido, que van al teatro, recuperan este texto y esta apuesta. ¿Te acordás, Beatriz? A las 12 se servía el vermú. Cuando uno hace una reposición de una obra que ya fue estrenada, está el desafío de inscribir la propia versión, mi punto de vista sobre la obra. Probablemente mi punto de vista hoy no sea el de aquellos intérpretes que hace 50 años la estrenaron, y tampoco me interesa mucho si es mejor o si es peor, pero sí me interesa ser una actriz que toma un partido con el material. Después nos vamos al río. Es una copia fiel al original, a pesar de algunos cambios que ha hecho el director y el autor. Tiene un manejo del lenguaje bastante coloquial, no necesita palabras difíciles o malas palabras o insultos, está todo en el contenido. Y sobre todo eso, el lenguaje es muy simple. Los giros idiomáticos o las palabras que se usaban en esa época están. El vocabulario, las palabras de antes, ¿viste? Que jolgorio, ¿viste? Macanudo, eso me encanta. Modismos de esa época que, bueno, uno trata de incorporar dentro del personaje para que parezcan reales, o sea, no reírse de esos modismos, sino utilizarlos de una manera convencida, como diciendo que si algo es macanudo o es bárbaro, que churra eso, que lo sienta, ¿no? Que se lo crea, en hacerlo vivo hoy. O sea, no burlarse de eso, porque, bueno, así se burlarán de nosotros en 50 años con lo que hacíamos en el 2014. ¿no? Me encanta meterme en ese mundo tan de otra época. Está buenísimo porque además es el disfraz de la ropita del 60 y la música y la escenografía. Creo que en los años 60, y en este sentido quiero remarcarlo, está el tema de la política. En el teatro está la política siempre, en el arte está la política, pero digamos, creo que hay como una mirada muy puntual con respecto
a lo que es el sistema capitalista en la obra, ¿no? El espectador se siente muy identificado con la obra. Eso habla también de lo que es una obra clásica, ¿no? Establecer contacto también con el tiempo pasado, con el tiempo presente y con el futuro. El teatro tiene eso, y los clásicos tienen eso. ¿Te quedas con nosotras a ver la película que está por empezar? Dicen que es hermosa. Quédate. Que sabés que las películas no me gustan a mí, Sara. 50 años después, la obra tiene valor. Existe un proceso de identificación con lo que le pasa a las personas. Si fuese una obra pasatista, no podría sobrevivir a tanto tiempo, pero pienso que lo más importante para quedarse es que los clásicos hablan sobre los temas universales y eso nunca pasa de moda. Tito Cosa ha sido un gran observador de la clase media porteña. Él proviene de ahí y es uno de nuestros autores que más ha tratado el problema de la frustración del antihéroe de la clase media. Es una persona que hace obras donde se puede ver las cosas que no se dicen, ¿no? Por abajo. Trata eso, que lo que te estoy diciendo no es literalmente lo que te estoy diciendo, sino que bajo eso hay un subtexto muy poderoso. Es un autor que es hermoso en todo lo que hace porque dice las palabras justas. Tito Cosa es un autor muy sencillo y muy profundo. A mí me encanta lo que hace. Los personajes son simples, no tienen tienen contradicciones, por supuesto, por todos lados, pero no tienen demasiados dobleces. Son así y son así de francos. Mira, Alicia, para mí no va a marcar nunca. Es un estreno más para mí. Mi primera obra es esa cursilería, como El primer hijo, qué sé yo, es algo, para mí es la obra más entrañable, porque es la primera, con nuestro fin de semana yo fui reconocido como autor, muy reconocido realmente, tuve una repercusión personal, entonces yo le tengo como un afecto entrañable a la obra. Para mí es una obra antigua, dentro de cómo yo veo hoy el teatro y cómo me veo yo escribiendo, pero es una obra entrañable. Que esto se haga en un espacio tan profesional, producción, dirección, actores, y que vaya al público, que es lo que más me sorprende, que va mucho público. Y bueno, eso para mí es un regalo mucho más que el regalo que me puede producir el estreno de una nueva obra. Lo primero que te puedo decir es que cuando vino mi mamá, que tiene 73 años, entró y terminó la función y me dice, entré y vi el patio de casa donde nos juntábamos cuando éramos jóvenes y me vi a mí y vi a la abuela y vi al tío. Yo me acuerdo de esos patios de la casa y los chicos más chicos dicen, pero ¿cómo es que para hablar por teléfono tenías que ir a la casa del vecino? Sí, tenías que ir a la casa del vecino porque no había teléfono en todos lados. Pero la televisión, ¿por qué van a tener que ver la televisión acá? Porque no había televisión en todos lados. ¿Sabés qué hacemos? Vamos a ver la televisión. Las reflexiones de cada uno. Una obra puede a uno provocarle una gran emoción, un gran divertimento, y a otros, bueno, más o menos, y están los que dicen, bueno, a mí no me gustó. Esta es la ley del teatro, que es un arte que tiene eso de que se juega cada función, es decir, cada función está auditada por ese público que va ese día. Lo que sucede con el público es un hecho mágico que pasa en el teatro. Hace un viaje al pasado porque se encuentra consigo mismo y se encuentra con los recuerdos y fundamentalmente con la memoria. Contando nuestro pasado nos hace pensar de dónde venimos y cómo es que llegamos hasta acá y de alguna manera también poder armar el futuro. Las buenas obras, las que perduran por 50 años, creo que merecen verse de tanto en tanto, ¿no?